Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en vano si no meditas lo que vas a hacer. Yo te pregunto, hermano, si acaso no es verdad que Dios nos dio la vida para amarnos y ni siquiera sabemos perdonar. Hay un amor perdido, busca en tu corazón. Cuando lo encuentres, dáselo a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos en la puerta abierta. Vamos a compartir como cada noche una hora. Se está acercando el final del 8º ciclo. Nos quedan con este 13 programas. Y me preguntaban, ¿y qué va a pasar en el verano? Mira, salgamos, saquen mi cara, por favor, del canal. No quiero aburrir a la gente, ¿no? Que digamos que después de mucho tiempo diga, che, no estaría mal que volviera Juan Pablo. Pero ya estamos mucho, todas las noches, desde hace mucho tiempo. Pero es una dicha, un placer. Muchos amigos me dicen, ¿cómo haces? Y yo les digo a todo el mismo refrán, sarna con gusto no pica. Cuando uno tiene un llamado, una pasión, lo hace con mucha alegría. Tengo como invitado en esta noche a alguien que ha venido este año un par de veces, que nos ilumina con su sabiduría, el pastor Pablo Deiros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va, Pablo? Nuevamente una alegría de estar acá. Sí. Es casi como estar en casa. Sí. ¿Te sentís bien? Muy bien, muy bien. Aunque no sabés qué tema vamos a hablar. No, eso es lo bueno de este programa, está lleno de sorpresas. Sí. Yo no sé si es así con todos los invitados, pero... Absolutamente, no hago diferencia, no hago discriminación. No. Eso es una característica del programa, pero también es una característica de vos, y creo que es una de las respuestas, además de la vocación, el llamado, lo que muy bien explicaste, creo que es también parte del secreto y del éxito de este programa, que tenés una extraordinaria capacidad de invención, una gran creatividad. Hago lo que puedo. No, pero son muchos años de experiencia. Sí, muchos años. Radio, radio, sí, es cierto. Pablo nos acompañaba desde la primera época en radio... Espléndido. Radio Mitre a la mañana. Radio Mitre a la mañana. No quería venir, y después a la medianoche. Y después a la noche. Espléndido, Belgrano, municipal. Nuestro invitado, Pablo Deiros, fue el rector, el decano del Seminario Teológico Bautista Internacional por muchos años. Ahora está ya por encima de ese cargo. Jubilado. Ha llegado al sueño del pibe, no trabajar. No, eso es más o menos. ¿No? ¿Sí? Sigo igual, sí. También por vocación, llamado, claro. No se puede dejar, no hay caso. Pero es muy conocido, Pablo, por su conocimiento de la historia. Y a mí se me ocurrió establecer si es que existe, un paralelo entre lo que sucedió en muchas etapas de la historia en la Iglesia y lo que está sucediendo hoy. Allí dice el sabio en el Antiguo Testamento que no hay nada nuevo debajo del sol. Pero hay otros que dicen que la historia no se repite. Bueno, en esa confusión lo voy a mantener a Pablo todo el tiempo. Pablo, los otros días estuvo aquí Omar Cabrera y la semana pasada estuvo Jorge Mitián, y hay un tema que me parece que da para charlarlo y te lo presento, ¿no? Es Vox Populi lo de este juicio allí en Coronel Suárez por este pseudo pastor que manipulaba y abusaba de una persona, ¿no es cierto? Y parece ser que él utilizaba una frase que, digo yo, si se habrá utilizado antes en la historia, para eso está vos ahora, Dios me dijo. Sí. Lo inventó este pastor, no había ocurrido nunca eso. No, la frase es probablemente una de las expresiones más recurrentes a lo largo de 20 siglos de testimonio cristiano.
con un uso ambiguo o de doble, ¿cómo diríamos?, de doble significado. La expresión Dios me dijo, o dicho más bíblicamente, Dios dice, es una expresión típica del lenguaje profético. El lenguaje profético está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el don de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo, el ministerio profético es uno de los ministerios que según el Nuevo Testamento tienen actualidad hoy también en la vida de la iglesia. Las iglesias evangélicas, sea que lo reconozcan o no, tienen profetas, hombres y mujeres con el don profético, que deben ejercerlo obviamente con responsabilidad, primero delante de Dios y luego con el propósito expreso de ese don según el Nuevo Testamento, que es la edificación de la iglesia. Pero también los documentos del Nuevo Testamento nos hablan de falsos profetas, y acá es donde aparece la doble cara de la moneda. Cuando un profeta auténtico dice, Dios me dijo, lo está diciendo con un altísimo grado de responsabilidad. No va a decir una frase así, Dios me dijo o Dios dice, ¿no es cierto?, si no ha probado primero que esa es una palabra que viene del Señor, si no ha probado esa palabra con la palabra profética más segura, como dice Pedro en su epístola, que es la propia Escritura, ¿verdad?, y sin verificar él mismo y verificar la comunidad de fe de que esa palabra es una palabra de edificación para la iglesia y no una palabra de anticipo de qué va a ocurrir en el futuro, como si tuviera una bola de cristal o algo para una determinada persona o cosas así. Esto último es típico del falso profeta, que dice Dios me dijo cuando Dios no ha hablado, como dice por ejemplo Isaías, ¿no? Y profetas falsos ha habido en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay advertencias serias sobre la profecía falsa y a lo largo de toda la historia del testimonio cristiano. De allí la abundancia, llama la atención, la abundancia de advertencias, recomendaciones en las cartas, en las epístolas especialmente, en relación con el abuso del don, el abuso del ministerio o directamente dones y ministerios totalmente falsos. Lo que hoy llama la atención es que a veces da la impresión como que la falsedad se impone sobre la autenticidad. No es tan fácil encontrar profetas, profetisas, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que hablen palabra de Dios y que la comunidad de fe discierna espiritualmente que es palabra de Dios y en consecuencia le preste atención. Ha habido, lamentablemente, especialmente en América Latina y en algunos lugares de América Latina de modo más particular, una especie de reproducción, yo te diría casi pandémica, de falsos profetas, que utilizan la expresión Dios me dijo o el Señor dice para beneficio personal, o como diría el apóstol Pablo, para ganancia deshonesta. Ahora, yo no quisiera estar en el pellejo de quienes de esta manera toman el nombre de Dios en vano, en primer lugar, y en segundo lugar, bastardean la palabra de Dios, porque realmente están acarreando juicio sobre sí. Es un tema tremendamente actual, pero no por el caso que menciono como introducción, ¿no es cierto? Es tan obvio que este hombre era falso por su conducta, por lo que pobre le hacían a esta pobre mujer. Pero, por ejemplo, muchas veces se escuchan declaraciones de grandes líderes religiosos que contradicen el texto bíblico. Por eso la palabra es sabia. Cuando dice Pedro que toda palabra de profecía tiene que ser cotejada con la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es la propia Biblia,
¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos desde nuestra fe evangélica que la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo, ha sido transmitida, conservada, preservada por el Espíritu Santo, y a su vez la comunidad de fe a lo largo del tiempo la ha reconocido, le ha reconocido autoridad. La Biblia expresa el consenso de los creyentes en cuanto a la palabra de Dios. Cuando se oye una voz disonante, y claramente disonante, con lo que con el criterio más común se entiende de la palabra de Dios, evidentemente quien está equivocado no es la Biblia, quien está equivocado es esa voz disonante a la cual primero no hay que escuchar y en segundo lugar no atribuirle ningún tipo de autoridad, al contrario hay que juzgarla y juzgarla con inteligencia bajo la guía del Espíritu Santo. Cuando hace unos años, yo calculo que hace 6, 7 años, escribí un artículo sobre este tema, Profetas y Profecías, que si alguien lo quiere leer, lo puede googlear, pone mi nombre en el Google y pone Profetas y Profecías y va a saltar porque está publicado en muchos lados. Me acuerdo que hubo una gran reacción. Vos lo leíste, fuiste uno de los primeros que lo leyó y que hiciste algunas correcciones. Me acuerdo de una chica de República Dominicana que lo leyó y me escribió y me dijo algo así: usted es un incrédulo, usted tiene un corazón cerrado a la palabra de Dios. Bueno, está bien, era la opinión de ella. Pero después me dijo algo que me preocupó mucho y me gustaría que hicieras una reflexión. Yo prefiero creer, aunque sea mentira, a no ser como usted que no cree. No, bueno, pero me parece que esta persona estaba totalmente equivocada. Porque definitivamente. La fe de la que ella habla no es creer, es credulidad. Uno puede creer cualquier cosa y si lo toma en serio, le puede costar la vida. Si yo creo que esta agua que tiene veneno es agua pura y me la tomo, lo que va a ocurrir es que me voy a envenenar, por más que yo crea que no tiene veneno. Cuando todo el mundo me dice, ojo que tiene veneno, o ojo que eso es arsénico, o ojo que eso es ácido, o cualquier otra cosa. Entonces, la fe crédula en realidad es un peligro, porque uno puede llegar a creer en la mentira en lugar de creer la verdad. Precisamente, Satanás es alguien que cree en la mentira. Es mentiroso y padre de mentira y no puede hacer otra cosa más que mentir. Y él está convencido, tiene una convicción de que las cosas son exactamente al revés de lo que es la voluntad revelada de Dios. Y esa convicción es la que lo va a mandar finalmente al lago de fuego y azufre. Por más que diga, no, pero yo tengo fe en la mentira, en lugar de fe en la verdad. Claro, los demonios también creen. Los demonios también creen y tiemblan. Es decir, su fe en el error los hace temblar porque saben que creen en el error. Entonces, me parece que esa conclusión es casi una especie de suicidio espiritual, porque implica un entregarse a la posibilidad del error con total frescura y con total irresponsabilidad. Estamos aquí en vivo en este miércoles 5 de diciembre. ¿Cómo Ya, pasa? increíble. 4568-6452, 4568-6667, llámenos, haga su comentario, dé su opinión, háganos llegar alguna pregunta. El tema creo que es de mucha actualidad, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos esto va a suceder. Sí, fíjate que es interesante, me estaba acordando recién de un pasaje, creo que en Proverbios, que dice, hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero su fin es camino de muerte. Un poco para responder a lo que decías de esta muchacha en República Dominicana, ¿no? Sí. Entonces, uno puede creer que va en la ruta correcta,
pero si la ruta termina en un precipicio y uno se manda por ahí, lo que va a encontrar es el desastre en lugar de encontrar un camino saludable, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué reflexión podríamos hacer para que la gente que está viendo el programa no nos quedemos diciendo, bueno, hay mucha gente, van a aparecer muchos de estos falsos maestros, falsos profetas, gente que busca lucrar con la fe? Bueno, eso va a ser así. Y no sé si podemos hacer algo en contra de eso, pero lo que sí puedo hacer es que esa gente no me influya, no me engañe. Lo interesante, Juan Pablo, es lo siguiente. Primero, fue Jesús mismo quien advirtió que en los últimos tiempos iba a haber una multiplicación de falsos profetas y falsos maestros. Jesús mismo advirtió, ojo con los que algunos van a decir que son Él, que son el Cristo, y van a tratar de engañar a la gente, y dice el texto bíblico, incluso si es posible, a los creyentes. También dice la palabra que estos falsos profetas procurarán alejar a los creyentes de la verdad e introducirlos en el error. Y que va a haber una multiplicación de esto en los últimos tiempos. Yo creo que precisamente la presente multiplicación de falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, pastores, es indicación de que estamos en los últimos tiempos. Pero por el otro lado, la palabra también dice que va a correr la palabra de Dios como un río en los últimos tiempos, lo cual significa que el Señor va a levantar una enorme cantidad de profetas y profetisas auténticos, como va a levantar apóstoles, como va a levantar a evangelistas, pastores y maestros, porque la iglesia los va a necesitar para completar la tarea que el Señor nos ha dado. Ahora, en ningún lugar el Nuevo Testamento nos dice que nosotros tenemos que combatir a los falsos profetas. Lo que el Señor nos advierte es que no nos dejemos engañar por ellos. Claro. Entonces, ¿por qué digo esto, Juan Pablo? Porque si como Iglesia de Jesucristo nos ponemos a combatir a todos los falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que se multiplican, nos vamos a entretener en una actitud controversial que no produce ningún fruto en el reino de Dios. Nuestra responsabilidad no es combatir el error, nuestra responsabilidad es predicar, proclamar la verdad, que es una cosa muy distinta. Volviendo un poquito a la historia, toda vez que los cristianos hemos gastado energía, dinero, tiempo, esfuerzo, etcétera, etcétera, en combatir lo que nosotros estimábamos como error, fueron los momentos más débiles en el crecimiento de la iglesia y en el desarrollo del testimonio cristiano. El Señor nos ha mandado a proclamar el Evangelio. Y los falsos profetas y falsos maestros ya tienen quien les juzgue. Lo que nosotros no tenemos que tener cuidado es de no caer en la seducción, en la trampa que estos falsos profetas y maestros ponen delante de nuestros pies, y seguir adelante en la proclamación del Evangelio. Bueno, hay alguien que nos está viendo, Pablo. Tenemos varios compañeros de trabajo aquí. Y Víctor de Merlo dice, es un gusto escuchar el programa y ver cómo predican los pastores, estar preocupado por la gente que hay predicando el error. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, estoy leyendo este mensaje para animar a otros a que llamen y formen parte de este diálogo. Muchas veces la gente dice, ¿para qué voy a llamar? No, acá se presta atención. No, primero a toda eso. llamada. La otra cosa, un llamado alienta. Sí. He pasado a veces estar en un programa, me acuerdo de radio, esperando que te llame alguien y no te llama nadie, y vos te vas achicando y sintiéndote... Sí, también es cierto que a veces algunas personas no quieren llamar porque tienen miedo de decir algo fuera de lugar o preguntar mal o decir o cometer algún error. Pero yo creo que nuestra teleaudiencia debe sacarse eso de la cabeza. Sí. Vos recién hablabas de un diálogo. En un diálogo uno dice
lo que piensa, para corregir siempre hay tiempo, incluso la diversidad de opiniones muchas veces alumbra y todos han enriquecido, así que nuestros teleoyentes o nuestra teleaudiencia que se animen a llamar. Claro. Miriam de Rosario dice, ¿realmente en las iglesias se está predicando el verdadero evangelio? Yo diría que en un sentido sí y en un sentido no. Esa respuesta la hubiera podido decir yo también. No, pero ahora lo voy a explicar. Bueno, Pablo. Bueno, capaz que yo no lo puedo explicar. En un sentido sí, porque en general quien adhiere a una fe evangélica, forma parte de una congregación evangélica y abreva de una tradición evangélica, lo que ha predicado siempre es el Evangelio de Jesucristo. Pero tenemos que reconocer con humildad también que aun quienes hemos procurado ser fieles al Evangelio, no siempre lo hemos entendido a cabalidad. Hay elementos del Evangelio que muchas veces se nos han escapado. A ver. Lo pongo con un ejemplo. Nuestros padres han sido fieles proclamadores del Evangelio. Pienso en tu viejo, en mi viejo, la generación que nos precedió, ¿no es cierto? Fueron fieles, tan fieles que nuestra fidelidad hoy es el resultado del testimonio de ellos, la fidelidad de ellos, la enseñanza de ellos, y procuramos andar en el camino que ellos nos trazaron. Pero su comprensión del Evangelio, hace una generación atrás, estoy diciéndolo en términos generales, se supone que hoy ha sido superada. Por ejemplo, nuestros mayores tenían una idea hiperindividualista del Evangelio, la salvación del alma, etcétera, etcétera. Y por ahí se olvidaban de algunos otros elementos que están en el Evangelio, como la justicia social, como la prioridad de los pobres en sus necesidades, etcétera. Lo que hoy se conoce como un Evangelio integral. Se hablaba del Evangelio como salud, como sinónimo de salvación, pero la verdad es que no siempre había un interés directo en las implicaciones del Evangelio para la salud del cuerpo, o no entraban las cuestiones ecológicas que hoy son preocupación nuestra, y más todavía de la generación que viene detrás de nosotros. Es decir, las dimensiones sociales del Evangelio no estaban tan claras hace una generación atrás entre los evangélicos. Ahora, ¿fueron fieles al Evangelio? Sí, yo creo que fueron fieles. ¿Hay elementos del Evangelio que no vieron, se les escaparon? Sí, y que nosotros hemos podido descubrir. Y la generación que nos sigue a nosotros seguramente va a decir algo parecido de esta generación, diciendo, hay elementos del Evangelio que la generación anterior no observó, no le prestó atención y es necesario recuperar. Lo maravilloso es que no hay que inventar un evangelio. Esto está todo en el Evangelio y todo bien testificado en las Escrituras. Alguien pergeñó esta frase: detrás de cada verdad enfatizada hay una verdad olvidada. Tal cual. En el fin del siglo XIX había entrado una cierta liberalidad en la Iglesia y produjo un fuerte llamado a la santidad, que lo que hoy llamamos en la Iglesia del Nazareno. Previamente a los eso, movimientos de santidad. Los movimientos de, previo a eso había habido una gran indiferencia a los pobres y salió, mitad del siglo XIX, el Ejército de Salvación. Se habían olvidado prácticamente el tema de los dones y aparece el movimiento pentecostal principio del siglo XX. Se habían olvidado los protestantes de las misiones. Sí. Y aparece Guillermo Carey en 1792 inaugurando las misiones modernas. Exactamente. Y mediados de la década del 80 se da vuelta el eje y resulta que las iglesias en el mundo de la mayoría, o en el hemisferio sur, toman la delantera en el desarrollo del testimonio misionero. Es decir, el Evangelio tiene una extraordinaria capacidad
de recrearse a sí mismo sin dejar de ser lo que es. El mensaje de Jesucristo como Salvador y Señor para todas las naciones. Y yo creo que cada generación tiene la enorme responsabilidad de traducir el eterno mensaje del Evangelio a las realidades y necesidades de cada generación en todos los rincones del mundo. Liborio de José León Suárez dice, muy interesante el programa para poder entender cómo son o quiénes son los falsos profetas. Marcela de Río Gallegos quiere saber cuáles son los dones de un evangelista. Norma de Santa Fe pregunta qué pasa con la gente que va en busca del Señor y se encuentra con un falso profeta. Son buenas preguntas. Me gusta, creo, la segunda. ¿La de los dones de un evangelista? Sí. Sería interesante responder. Marcela de Río Gallegos. Sí, Marcela. El Nuevo Testamento nos habla del don de evangelista en Efesios 4:11, cuando dice que el Señor estableció en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay un don de evangelista. Como también hay un ministerio de evangelista. Pablo le decía a Timoteo que no descuide el don que había en él y que cumpla su ministerio. Muy probablemente Timoteo, que era apóstol y que funcionaba como pastor también en algunos casos, indudablemente tenía el don y el ministerio de evangelista. ¿Esto qué quiere decir? Todos los creyentes tenemos que evangelizar, pero en el cuerpo de Cristo, evidentemente el Espíritu Santo dota a ciertas personas de una manera particular para que lleven adelante un ministerio específico que es el ministerio de la proclamación del Evangelio. ¿Qué don necesita alguien que tiene un llamado a un ministerio evangelístico? Yo diría que el primer don que necesita es el don de evangelista. Pero luego, para poder llevar adelante su ministerio, por ejemplo, alguien que quiere ser como Felipe, va a necesitar también de otros dones. Va a necesitar dones de sanidades, don de liberación, don de discernimiento de espíritus, don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Va a necesitar profecía, si va a proclamar la palabra. Es decir, cuando uno mira a un evangelista como Felipe, el tipo de ministerio que cumplió en Samaria, todos estos dones parecen haber estado en ejercicio. Cuando uno toma un evangelista hoy con un ministerio evangelístico de impacto, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, Carlos Anacondia, aquí entre nosotros en Argentina, uno ve el funcionamiento de todos estos dones. Y esto explica por qué el hermano Anacondia ha cumplido en estos ya más de 30 años un ministerio tan interesante. Estuvo el jueves pasado aquí. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno, hablando de Carlos Anacondia y de otros que yo he conocido, como Palau, Billy Graham, no sé si es un don, pero es una pasión. Sí. Buscan cualquier momento, usan es parte del don. Sí. Hay una gran diferencia entre quien tiene, el hermano o la hermana, que tiene el don de evangelista y quien no lo tiene. Repito, todos los cristianos tenemos la orden. Tenemos la orden que hay que cumplir de evangelizar. Pero vos ves al evangelista, es como que se va detrás de la gente y, como dijiste, aprovecha cualquier oportunidad para evangelizar. En un sentido pasa así con todos los dones. Por ejemplo, el don de liberación. Esto es parte de la orden del Señor. Proclamar el evangelio del reino, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Especialmente cualquier pastor evangélico a la corta o a la larga se va a enfrentar con una persona demonizada, va a tener que ministrar y hacerlo, le guste o no le guste. Pero una persona que tiene el don de liberación es increíble, va detrás de las personas demonizadas y hasta que no la ve libre, sana, con el problema arreglado, no lo suelta. Le tienen atracción. Claro. Con los dones de sanidad es lo mismo. Sí. Cualquier creyente puede orar por una persona enferma en el nombre del Señor. Si quiere ungirlo con aceite, lo unge con aceite, le impone mano. Eso cualquier creyente lo puede hacer.
Ahora, es evidente que hay creyentes que tienen dones de sanidades y una efectividad extraordinaria en este ministerio. El pastor Omar Cabrera, padre, era un hombre evidente, era un evangelista y evidentemente tenía dones de sanidades por los milagros, las cosas que ocurrían a través de su ministerio. Esther de Hurlingham, gracias por la maravillosa audición. Artemia de Rosario, ¿qué opina del movimiento G12? Bueno, esta es una pregunta que me están haciendo ya la respondí recurrentemente. Esa pregunta como 2 o 3 veces sí. a lo largo del tiempo. Sí. No, pero si te parece podemos dar una respuesta. Pero, sí, dale. Con G12 ocurre algo parecido a lo que hemos hablado de los falsos profetas, falsos profetas, etcétera, etcétera. G12 es un modelo de estructuración de una iglesia celular. No es el único modelo. No. Hay un montón de modelos, algunos más convenientes, menos convenientes, más efectivos, menos efectivos. El problema con lo que se conoce como G12, el modelo G12 nacido en Bogotá, Colombia, con el ministerio de César Castellanos, en la Comunidad Carismática Internacional, es que con el correr de los años ese modelo ha ido evolucionando y ha ido adquiriendo algunas características que sí son problemáticas. Verticalismo, autoritarismo, los encuentros, lo que se llaman los encuentros, algunos los califican de lavado cerebral, a mi juicio las más de las veces por desconocer qué es lo que ocurre allí, porque también hay mucho prejuicio y mucha ignorancia de parte de la gente. Pero G12 es un modelo como cualquier otro. ¿Lo podés aplicar bien o lo podés aplicar mal? Absolutamente. Esto es un instrumento, lo que tenemos acá. Vos lo podés utilizar para tocar un himno de alabanza a Dios o lo podés utilizar para tocar una canción ligada con conductas, con prácticas satánicas, por decir de alguna manera. Pero es un instrumento, el instrumento es el mismo. Yo conozco iglesias que han hecho un desastre con G12 y conozco otras iglesias con un modelo adaptado de G12 y demás que están creciendo y les va fenómeno y no veo que dejen de ser iglesias neotestamentarias por eso. No, es una herramienta, ¿no? Y como pero todo, hay que saber aplicarla. Absolutamente. Como todo tiene que tener el pastor que se involucra en eso y los líderes de la congregación, una gran actitud crítica. No crítica en el sentido malo de la palabra, sino nos conviene, esto nos hace bien, esto afina con el espíritu, la cultura, la manera, la tradición de nuestra iglesia. Sí, y sobre todas las cosas nos ayuda a evangelizar, nos ayuda a discipular, nos ayuda a desarrollar los dones de los creyentes. Ahora, G12 no es un cuco, en América Latina se lo ha demonizado. Y en algunos casos creo que es correcto el juicio negativo, porque como vos señalabas, ¿no? Un pastor autoritario va a utilizar G12 o el modelo Jetro, que es el de Paul Yonggi Cho, o cualquier otro modelo, la simple reunión en una casa de familia, para manipular a la gente y todo lo demás. La predicación es santa, pero hay predicación que es no recomendable porque enferma, lava la cabeza, manipula a la gente y todo lo demás. Jorge Castañedas, de Río Negro, saluda al pastor Deiros y también a mí. Recordad que trabajaron juntos en la Asociación Bíblica Universitaria Argentina. Sí, en la universidad en Bahía Blanca, de Bahía Blanca. La Universidad Nacional del Sur. Carlos de Rosario, muy bueno programa, tema de mucha atención para el cristiano. Gracias. Carlos Greco, de Villa Bosch, ¿qué opinan del pastor que deja a la esposa y se vuelve a casar estando en el ministerio? Y esta es una pregunta un poco complicada, porque es muy difícil, Juan Pablo, vos lo sabés muy bien, sacar una ley general. Quien debe primero desarrollar un criterio es la propia congregación local, ¿verdad? Y acá no todas las congregaciones son de la misma idea. De hecho, en la tradición cristiana han habido diferentes posiciones sobre esto.
Tertuliano creo que era el que decía que si un pastor enviuda, Tertuliano es uno de los padres de la Iglesia y de la teología latina de fines del siglo II. Si un pastor enviuda, no debe volver a casarse porque cometería adulterio. Enviudando. Enviudando, date cuenta, divorciándose o dejando a la mujer y cosas por el estilo. Entonces, cuando vos repasás las respuestas que los cristianos han dado a esta pregunta a lo largo de los siglos, son de las más variadas que puede haber. A mí me parece que cada congregación tiene que, primero, estudiar bien la palabra. Y aún estudiando la palabra, hay versículos que se interpretan de distintas maneras. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que el obispo, el pastor, tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces hay quienes dicen una mujer y no 2, 3 o 4 al mismo tiempo. Esto parece casi obvio, pero en otros tiempos no era tan obvio. Una sola mujer significa aquella con la que te casaste en primeras nupcias y ahí se termina la historia, sea por viudez o sea por cualquier otra circunstancia. Y habría 2 o 3 interpretaciones más del texto, y la verdad es que cuando vos vas a los comentarios, las opiniones también son diferentes. Por eso yo creo que es la congregación local la que tiene que estudiar el tema con la palabra de Dios, buscando la guía del Espíritu Santo y desarrollar un criterio. Ahora, en el plano de la práctica, conozco pastores, siervos y siervas del Señor que, habiendo tenido la desgracia de la viudez, decidieron nunca más volver a casarse y han sido excelentes siervos, siervas del Señor. Conozco otros que viudos han vuelto a casarse y han sido excelentes siervos y siervas del Señor. Conozco otros que han tenido que pasar por el trauma de la separación o el divorcio estando en el ministerio, fueron restaurados por su congregación y volvieron a casarse. De hecho, mi pastor, quien hoy es mi pastor en la iglesia donde yo me congrego, ha tenido la desgracia de perder a su esposa y él ha vuelto a casarse. Y con el visto bueno y con la aprobación de la congregación y en general la actitud de la congregación ha sido de aceptación de su segunda esposa y los dos están sirviendo de una manera maravillosa al Señor y yo personalmente estoy de acuerdo con la decisión que él tomó. Sí, lo que pasa es que el tema viudez yo creo que no entra en discusión a esta altura. Pero, a ver, yo trato de entender la pregunta de Carlos de Villa Bosch. El pastor está casado, se separa de la mujer, sigue siendo pastor, se relaciona con otra mujer, sigue siendo pastor, se casa con una mujer. No sé si el funcionamiento ese está bien. Correcto, pero lo que quiero decir, y probablemente yo comparta tu opinión, pero quiero decirte que este es un tema que no se puede escribir en un libro o sacar un decreto del Consejo de Pastores y aplicarlo. Esto es una cuestión que es un debate ético que se tiene que dar en el seno de la congregación donde esto ocurre. De hecho, un divorcio no es un triunfo de madurez espiritual y moral de parte de ningún pastor. Es una crisis, es un problema y seguramente pone en evidencia dificultades en la vida del pastor como en la vida de su esposa, ¿no? O esposo. Pero yo creo que de todos modos es la congregación local la que debe tener la última palabra en este juicio. Creo que sí hay lugar para la intervención de un consejo de pastores y sería saludable que ocurriera, pero aún antes del divorcio. Para tratar de sanar, restaurar, arreglar y
de alguna manera compartir, comunicar un concepto sano de lo que es el matrimonio y de lo que es el compromiso y el pacto matrimonial, que no siempre se entiende. Sí. Yo agregaría, ¿no?, que nunca en el programa, y aunque no lo conversé esto con Pablo, él ha usado exactamente la misma idea, nosotros no podemos dictar normas. Este es un programa de televisión en donde yo como pastor estoy entrevistando a otro pastor, a veces coincidimos, a veces discrepamos, pero lo que nosotros decimos no es la palabra Ley final. de Medos y Persas. Ley de Medos y Persas. Sí. Entonces, Y nosotros damos- menos en estas cuestiones. Exactamente. Si hubiera una, digamos, algo bien claro, bien explícito en la palabra de Dios, uno lo que haría es directamente leer el texto y se Sí. terminó la historia, no se discute. Pero este es un tema donde no hay mucha claridad y por eso hay opiniones diversas, Sí. ¿no? De todas maneras, conozco el caso de un amigo que pasó por esta situación, pero lo hizo con mucha prolijidad, se tomó el tiempo, lo comentó con la congregación, se puso bajo la autoridad de otras personas. Sí. Entonces, el proceso fue entendido y todo el mundo, no todo el mundo, nadie, no, nunca es todo el mundo, pero la buena parte de la A eso congregación... me refiero cuando es la congregación la que tiene que Claro. intervenir acá. Ahora, si un pastor se divorcia, se casa con otra persona, impone sobre la congregación su decisión, lo más probable es que se equivoque. Y lo más probable es que le va a hacer un daño a la iglesia. Yo creo que un divorcio, de quien sea, no interesa si es pastor o no es pastor, necesita un proceso de sanidad y un proceso de restauración. No nos casamos para divorciarnos. El divorcio es un fracaso. El divorcio es un problema que requiere sanidad interior, emocional, en todos los casos. No importa si es pastor o cualquier hijo de vecino. Y más si es pastor, que ejerce responsabilidad moral, ejerce autoridad espiritual en una congregación. Bien, José de Paraná, Entre Ríos, ¿realmente en la actualidad se consideran que hay apóstoles? Uy, no nos vamos a meter en lío con esto. Ya respondí esta pregunta varias veces también. Daniel de José León Suárez pregunta, ¿cuál es el evangelio que Jesús predicó? Muy interesante esta pregunta. Parece una pregunta obvia, Sí. pero no es tan obvia, ¿no? Y yo la respuesta le diría la que es muy fácil de saberla, hay que leer el evangelio. Sí, quizás se podría decir también que el evangelio que Jesús predicó es un evangelio sumamente sencillo, simple, y que si uno quiere conocerlo tiene que concentrarse en a ver, ¿cómo lo puedo decir? Ver o leer los elementos que Jesús utilizó para enseñar y proclamar ese evangelio. Entre ellos las parábolas. Las parábolas del reino son una exposición sumamente clara del evangelio que Jesús predicó. Y es muy interesante ver qué es lo que esas parábolas nos enseñan. Marcela de Rosario dice, mi pastor piensa que la Navidad es pagana y que el Señor viene en el 2016. Estoy confundida. Que el Señor viene en el 2016, puede ser. Podía haber venido en el 2000... Ha sido muy generoso. No, sí, en el 2000, en el 2001, 2002, 2003, 2004. Es decir, el Señor va a venir cuando se le dé la gana. Y puede ser en el 16. Ahora, afirmarlo categóricamente que va a ser en el 16, me parece que es decir lo que la Escritura no dice. Por más cálculo que se hagan... No, ir en contra de lo que la Escritura dice. Sí, me porque parece dice... que el Señor ahora puede venir en cualquier momento. Sí, sí. Ahora, que la Navidad es pagana, la Navidad no es pagana. Lo que es pagana es la fecha, el 25 de diciembre, porque era una fecha... Sí. Perdóname, Pablo, ponelo, a ver si lo podemos
poner Sí, bueno, a ver. Sí, seguí, Pablo. Porque vamos a decir qué es la Navidad. Claro. La fecha 25 El no. 25 no es la fecha, seguramente. Hay de sobra razones para pensar que el 25 de diciembre de ninguna manera puede haber nacido nuestro Señor. El 25 de diciembre en Palestina hace un frío que te congelás, hay nieve por todos lados y es muy difícil que en una fecha así, como dice el texto en Lucas, los pastores estuviesen cuidando las ovejas al aire libre. Se congelan las ovejas y se congelaban los pastores. Y el pobre niño Jesús se hubiera congelado también en el pesebre donde fue acostado por su mamá. Así que nunca fue diciembre. Lo más probable es que haya sido abril, mayo, por ahí. Pero no diciembre. Lo que pasa es que se puso diciembre, el 25 de diciembre, porque coincidía con el solsticio de invierno. Y esa sí era una fecha pagana. Era la celebración del dios invicto, del sol. Entonces, en algún momento se tomó esa fecha pagana, se la cristianizó, se la bautizó y ahí quedó. Pero la Navidad, la Natividad, la celebración del cumpleaños de Jesús no es pagano, es una gran celebración cristiana. Claro, que no tiene importancia qué fecha es. Que no tiene importancia qué fecha es. Por una cuestión de tradición, celebramos o recordamos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, y esto desde muy antiguo, ya en el siglo III se estaba celebrando en esta fecha. Pero no se puede decir que la Navidad es pagana, aunque hay un montón de elementos paganos que están ligados a esta celebración y de los cuales, qué sé yo, tenemos que estar advertidos, ¿no? Muchos creyentes evangélicos, Juan Pablo, voy a plantear una pregunta ahora, un tema polémico. Muchos creyentes evangélicos se rajan la vestidura con el arbolito de Navidad, con Papá Noel y con todas esas cosas. La verdad, y lo llaman pagano. Eso no es tanto paganismo como folclore. Lo realmente pagano en la fecha de Navidad es el consumismo. Es el olvidarnos que estamos recordando el nacimiento de nuestro Salvador y Señor y transformar esta celebración en una comilona. En una comilona, no en una buena comida, en una comilona, en una cosa totalmente igual que la celebración que hacen muchos que no conocen al Señor, pero hay muchos elementos folclóricos que son buenos y que forman parte de nuestra cultura y que necesitan ser redimidos por el Evangelio de Jesucristo. La comida de Nochebuena necesita ser redimida con una buena comida, pero donde Jesús sea el invitado especial. Sí. Y donde haya no, voy a decir algo, en algunos lugares en Navidad la puerta está abierta de las casas. Sí. Y en todas las mesas hay una silla vacía. Sí. Bueno, no sé si es posible en la Argentina que esté la puerta abierta. Pero tener la silla vacía, sí. O por lo menos pensar... ¿En quién puede ocupar esa silla? Que estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Yo celebro el cumpleaños celebraba el cumpleaños de mis hijos y ahora de mis nietos. Y lo hacemos con una fiesta, con una rica comida, teniendo cosas especiales. Si es el cumpleaños de Jesús, con más razón. Mira, yo tengo la ventaja, y creo que es tu situación también, toda la familia extendida, son todos creyentes. Y vienen todos a mi casa, porque es la casa más grande. Y nos juntamos 25 o 30 personas en Nochebuena, y realmente es una fiesta fantástica. Hacemos nuestra fiesta de Navidad. Mis nietos hacen una representación, se visten de pastorcito, de María, de José. El niño Jesús generalmente es un muñeco de los chicos. Y vivimos con tanta alegría. Y hay regalos, porque Navidad es una ocasión linda de regalar y si Dios, estamos celebrando el regalo más extraordinario de todos los regalos,
que nos ha hecho nuestro Padre Celestial, que es Jesús. Entonces es una ocasión para regalos y para decorar la casa y para adornarla y todo lo demás, porque es una fecha especial, no pagana. Estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Bueno, si te leo todos los mensajes que quedan, no nos vamos ni a las 2 de la mañana. Los leo. Léelo y bueno. Y vos caes en la tentación de hacer algún comentario. Saúl de Tierra del Fuego, ¿qué opinan de las escuelas de profetas? ¿Es bíblico? Liliana de Pergamino dice que en una iglesia bautista tomaron como dogma tirar sal a los hermanos, darles sal para llevarlas a su casa y a sus trabajos. ¿Fina o gruesa? Es una pregunta teológica. Me llama la atención porque es la primera vez que escucho una cosa Y vos sos así. bautista. Sí, Y vos por sos eso, la verdad. Miriam de Rosario, ¿qué son las obras de los nicolaitas? Ajá. Y si hoy hay dentro de la iglesia. Sí, que la hay. Noemí de Palomar no comparte lo que está diciendo el pastor. No está bien que el pastor que se divorcia ponga a la nueva mujer, mientras que la ex está viva porque es para confusión y la Biblia es clara. Claro. 17 es me lo ponen, no lo tengo que leer. Norma de Rosario, pertenece a Canal Luz, lo felicita por el programa, nos dejan grandes enseñanzas, saluda al pastor Deiro. Quisiera saber si las profecías que se escriben en Fey, no sé qué es esto, No sé. sobre la venida de Cristo son verdaderas. No sabemos qué es Fey. Rubén de Pringles, en Facebook. Facebook. Fake es Facebook. No sabía yo eso. Todos los días se aprende algo nuevo. Borges decía, perdónenme la ignorancia, en Facebook puede aparecer cualquier cosa, cualquiera puede decir. No, cualquiera. hay que tener cuidado. Yo no iría a buscar enseñanza bíblica al Facebook. Seguro. No. Sí. Rubén de Plingle, Navidad ahora es para sacarnos plata. Sí. Amados pastores, ¿pueden decir de iglesias que hacen testimoniar sanidad de enfermedades terminales al frente de la congregación y al poco tiempo la persona vuelve a estar enferma o sigue enferma? Y finalmente todos nos vamos a morir, así Sí. que... No, Sin embargo, es bueno el testimonio de algo que Dios hace, sí, pero, edifica. pero yo coincido un poco con lo que dice la persona. Me acuerdo un día, hicimos una reunión, y creo que vos estabas presidiendo esa reunión. Sí. Cuando estábamos en el Consejo de Pastores, yo estuve al principio y después me fui. Era el cumpleaños de mi hijo, que era 30 de abril o ahí. Predicó Omar Cabrera, padre, y hizo pasar al frente a personas que sentían que habían sido sanadas. Sí. Pero en esa iglesia había un pastor pentecostal de Armenia. Y él dice, nosotros no hacemos eso. Le decimos a la gente, dentro de 3 meses, venga. Porque si usted no caminaba y de golpe empezó a caminar, que dentro de 3 meses camina, venga y da testimonio. Sí. Es decir, yo coincido en este sentido. Hay muchas personas que dicen, ay, sí, me dolía y ahora no me duele más instantáneamente. Y tengo mis temores. Como también Sí. escuché testimonios por radio. Oh, Dios me reveló que tenía un cáncer en el estómago, oré y me curó. No. Pero Eso- no, lo escuché yo, eso, ¿eh? Claro, sí, no. Pero también, Juan Pablo, como todas las cosas, hay que tener cuidado porque el testimonio de la obra de Dios edifica, estimula la fe de los hermanos. Sí. Hay que mantener No, ahí un no, balance. Los testimonios ¿no? son maravillosos. Sí. Lo que digamos, intuyo en la persona, cuando el testimonio es más entusiasmo que Sí, verdad. pero mira, mi hermana padecía de un cáncer, oramos por ella y mejoró notablemente. Y sin embargo a los meses volvió otra vez este cáncer que finalmente la liquidó. Y yo creo que la mejora que ella experimentó fue la obra de Dios, porque hubo una serie de factores en el medio, incluso el propio testimonio médico, que nos hicieron pensar de que Dios prolongó su vida con un propósito
Sí. Y la enfermedad no fue tan definitoria como se esperaba en su momento, ¿no? Sí, Pablo, hay que mantener un balance. Sí, Pablo, mil gracias por venir. Bueno, Me la felicito. cantidad de preguntas Sí, que quedan. sí, de todo, ¿eh? Me felicitan por haberte invitado, dice que sos un invitado de lujo, otros piden sobre la unción, cómo es eso de casarse 2 veces, un hermano está divorciado, puede subir al púlpito, en fin, y algo de los enfermos. Dice, cuando uno tiene la unción, hay pastores, dice, que no todos pueden orar por los enfermos. Eso lo contesto yo, están equivocados, todos podemos orar. Es un mandato del Señor que oremos por los enfermos. Claro. Gracias. Bueno. Feliz Navidad. Igualmente, Juan Pablo, para vos, tu familia, tus hijos, los que están cerca, los que están lejos. Para toda la gente, ¿no? Amén. Sí. Bueno, es un lujo tener a Pablo. Y lo que pasa, que a mí me da ganas de seguir, pero a mí me han enseñado que un programa, una fiesta, uno la tiene que terminar en el mejor momento. Exacto. Pero sí vale la pena levantar estas preguntas como temas para conversar en otra ocasión. Sí. Mañana va a estar con nosotros, agárrese fuerte, Salvador de Lutri. Otro iluminado. Más filoso que mi invitado de esta noche. Gracias, Pablo. Nos encontramos con usted. Espero que le haya gustado el programa. Y escuche, como en todos los casos, discierna. Nosotros no somos la palabra de Dios. Nosotros no tenemos la verdad revelada. Decimos lo que sentimos, creemos, es lo que el Señor nos ha dado. Pero usted tiene que decidir por usted mismo qué es la verdad. Y si tiene dudas, pregúntele a su pastor. Sujétese a su pastor. Para eso usted ha tomado un compromiso de asistir a una iglesia. Sea fiel a lo que le enseña. Nos encontramos aquí mañana. Que Dios le bendiga.